Una intrigante historia de misterio basada en la popular novela juvenil de Holly Jackson, esta serie no solo pone a prueba nuestras habilidades de deducción, sino también nuestra paciencia frente a ciertas decisiones narrativas y de producción. ¿Qué tan fiel es al libro? ¿Brilla con luz propia? ¿O se pierden los detalles? ¿Otra vez Netflix la cajeteó? Hoy hablamos de A Good Girl Guide to Murder. A verte de nuevo por acá en una nueva opinión recién que tengo más de este canal. Y ¡puff! Como ya pudiste observar, sí que somos unos expertos en sacar las reviews o opiniones más temprano que tarde, demasiado pronto. Pero ignorando el hecho de que esta serie salió casi hace más de 5 meses, yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es la novela, libro, cuento que te has leído, te encantó y te gustaría que hubiera una adaptación en alguna de las plataformas digitales populares que tenemos? Cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré como siempre leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Hace 5 años, el tranquilo pueblo de Fairview se vio sacudido por un asesinato en el que se vieron involucrados 2 adolescentes. Sin embargo, Pippa Flitz, a Moby, de 17 años, no cree que Sal Singh haya asesinado realmente a su novia, Andy Bell, y que se haya días después. Ok, moralidad, justicia y prejuicios. La historia explora, digamos, de una manera adecuadamente este tipo de problemas que existe dentro de una sociedad cuando hay dudas sobre lo que pasó algo, ofreciendo así momentos de reflexión sobre la búsqueda de la verdad y sus consecuencias. A través de sus errores y triunfos, Pip se convierte en un personaje tridimensional que desafía las expectativas del género de misterio juvenil. Digamos que esto es lo más cercano a una serie policíaca donde típicamente tú, junto a quien estés viendo la serie o a tus amigos o a la misma protagonista, tienes que indagar y tratar de resolver misterios como si fuera, pues bueno, como si tú fueras un tipo de detective. La trama principal de A Good Girl's Guide to Murder sigue a Pip Flitz Amoby, una adolescente que decide investigar un caso de asesinato no resuelto en su comunidad como parte de un proyecto escolar. El caso gira en torno a Andy Bell, una joven popular que desapareció 5 años atrás y cuyo novio, Sal Singh, fue acusado de su asesinato antes de ser encontrado en un aparente... Sin embargo, Pip no cree en la culpabilidad de Sal y comienza a descubrir secretos oscuros en su comunidad. A medida que avanza la serie, Pip desentraña una red de mentiras, corrupción y secretos cuando su investigación revela que Elliot Ward, un maestro y figura respetada, fue el verdadero responsable de la muerte de Sal, utilizando la situación para encubrir su relación inapropiada con Andy y otros delitos. A su vez, la investigación de Pip también desvela la complicada dinámica entre Andy y su hermana Becca, incluyendo el hecho de que Becca estuvo involucrada en encubrir la muerte de Andy después de un altercado entre ellos. Y dentro de la historia, hay que decir que el guión de la serie se mantiene fiel al espíritu del libro, o al menos eso trata de plasmar la mayor parte, porque sí que mantiene muchísimos cambios. Siento que aún así terminan siendo muy pocos episodios para abarcar los sentimientos que realmente se sienten a través de las páginas. Y aunque la serie se tome algunas libertades creativas, aquí hay un claro ejemplo de que a veces más es menos. Y esta filosofía no siempre puede funcionar, siendo el hecho de compactar todo, y creo que el hecho o uno de los puntos más flojos de la serie, estarán de acuerdo conmigo fans de la novela que lo hayan leído, que se pueden explicar de hecho precisamente esos fallos en los 4 fantásticos, bueno, creo que sería el antónimo fantástico de la serie. Bien, la fotografía es técnicamente impecable y Netflix nos tiene acostumbrados a un alto nivel de producción. La esencia se pierde muchísimo cuando se hace mancuerna con unas no tan acertadas actuaciones de los personajes que rodean a Pip. Y que genuinamente los escenarios no terminan por predominar de manera creativa, siendo que sí, hay una gran diversidad de ellos, porque se trata de seguir a una joven a través de un tema peligroso para alguien de su edad. Pero algunos han señalado que el estilo recuerda demasiado a producciones como Pretty Little Liars, pero yo creo que mencionar a Pretty Little Liars es precisamente rebajarla al nivel de esta. Y es que tengo que ser sincero,
Toda esta conjunción de elementos es lo que puede hacer que la serie parezca menos original en comparación con otras adaptaciones contemporáneas del mismo estilo. Aunque fiel al espíritu del libro, algunos fans van a poder sentirse decepcionados por la omisión de ciertos detalles claves o por los cambios en la caracterización de algunos personajes secundarios. En un esfuerzo por condensar la historia para el formato televisivo, algunos giros y revelaciones pierden impacto. Esto podría dejar a los espectadores sintiendo que la resolución del misterio no es tan satisfactoria como en el libro. De hecho, le quita mucha magia el hecho de que sea bastante predecible después de sobrepasar la mitad de los episodios, y que muchas veces, a gritos implícitos, te resuelven algo que se esperaría fuera un desenfreno de un ritmo lineal, que nunca despegó en cuanto a la emoción expectante de que algo más impactante pudiera pasar. Ahora, la estructura es bastante simple de la serie también. En el episodio 1, se introduce a Pip y su motivación para investigar la desaparición de Andy Bell y el contexto de su comunidad. Del segundo al cuarto, profundizan en la investigación, revelando secretos de los personajes secundarios y generando sospechas sobre múltiples culpables. Y en los últimos dos, el clímax trae giros poco inesperados y momentos de gran tensión emocional mientras Pip enfrenta las consecuencias de desenterrar verdades ocultas. Aunque de verdad no se siente que realmente veamos a Pip en un cambio de ritmo o algo que paute una evolución significativa dentro de su personaje, sino que siempre se mantiene en el mismo rango espectral de emociones actorales. Emma Myers logra interpretar un papel de una niña vulnerable pero a la vez valiente, y en lo que tenemos que destacar, siendo sí la más destacada de la serie, pero aún así no dejando la vara tan alta. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero lo que sí debemos de destacar es, si bien en lo que respecta a ciertos puntos de la historia que resultan poco creíbles y le pueden quitar varios puntos, hay un apartado visualmente agradable a la vista, y ese es el diseño de producción y la tenue atmósfera que hay en Little Keaton, un pueblo con fachadas de colores pastel y encantadores paisajes rurales que contrastan con los oscuros secretos que esconden sus habitantes. La atmósfera visual está meticulosamente construida, desde las habitaciones llenas de pistas con hilos rojos hasta los entornos al aire libre que reflejan la tranquilidad superficial del pueblo. Sin embargo, algunos espectadores pueden notar que esta perfección estética a veces se siente demasiado pulida para una historia de misterio que busca explorar el caos y la tragedia. O sea que es algo que se termina construyendo o termina siendo de doble filo, por decirlo de alguna manera, en donde no termina por hacer una buena sinergia de si nos decidimos a ser más crudos o más pacifistas. En general, siento que la dirección se perdió mucho sobre la grabación de esta película y de la mayoría que nos querían dar a entender dentro de los episodios. Ahora, hay algunos personajes que ayudan dentro o ensucian la misión de Pip. En definitiva, dentro de lo pues aceptable en actuaciones que el elenco nos puede ofrecer, Pip es la mejor. Su interpretación inicia con un tono algo rígido, pero carece de matices a medida que avanza la trama. Myers logra transmitir la evolución emocional de Pip desde la ingenuidad inicial hasta un carácter más empático y complejo hacia el final. No va muy acorde a su personalidad en el libro, pero bueno, Myers hizo lo que pudo con lo que le dieron. Los actores secundarios, como Zane Iqbal en el papel de Ravi, aportan frescura y calidez, pero sin apantallar demasiado. Es como que todos de alguna manera siguieron el mismo ritmo neutro que neutralizó la propia serie con sus acciones, terminando así por construir un pueblo gris, y en donde solo se ayuda creando una dinámica convincente entre ambos personajes, más no tan orgánica. Anna Maxwell Martin y Gray Biddle, como los padres de Pip, tienen sus momentitos de calidez con una mezcla de humor y tensión familiar que aporta realismo y humanidad a la narrativa que se desenvuelve dentro de los problemas en los que se mete Pip. Y tanto como ellos, sus padres, como sus amigos tratan de detenerla episodio tras episodio porque, madre mía, ya saben cómo es esta niña de terca. Construyendo así, episodio con episodio, una lista de sospechosos que el espectador va descartando o anotando. Si bien este proceso de desenterrar o encontrar una cara culpable a veces se vuelve medio tedioso y reiterativo, los lectores del libro disfrutarán viendo cómo se adaptan algunas de las intrigas clave al formato televisivo, especialmente en la relación entre Pip y Ravi y su dinámica investigativa. A través de sus errores y triunfos, Pip se convierte en un personaje medianamente sólido que desafía las expectativas de los que dudan de ella, pero al final todo se converge en una compactación de una gran novela juvenil que ofrece un desenlace dramático y reflexivo, pero que en la serie, tras un final con Pip
siendo secuestrada por Becca, quien intenta silenciarla al descubrir la verdad, aunado a la rápida llegada de Ravi y Kara, aliados de Pip, que logran rescatarla justo a tiempo, para que finalmente Pip logre limpiar el nombre de Sal y controlar las injusticias que llevaron a su muerte. La serie de alguna manera lo plasma de manera muy simplista, que puede llegar bastante a decepcionar a fans de la obra original, fans de Emma Myers que por ella estuvieron aquí, y fans de las series de misterio, con una visible condensación oprimida de la trama al punto de quitarle el brillo original a su novela base en cuanto a su historia. A Good Girl Guide to Murder es otra adaptación que no llega a alcanzar la altura suficiente como para ser rememorada o dar una buena primera impresión. Así que sí, si prefieren conocer esta historia y están entre si ver el libro o la serie, pues bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Y por todo lo dicho a esta serie de Netflix, que bueno, teníamos esta review pendiente por ahí, así que por eso decidí sacarla. Yo le doy 2 estrellas como calificación personal y es sin duda, pues, digerible. Who was Andy Bell? This power's yours. Take it.